La crisis de legitimidad en Venezuela se trasladó a la enciclopedia virtual, donde se libró una verdadera guerra de edición. Nicolás Maduro ironizó sobre los cambios que usuarios realizaron en el conocido portal de la enciclopedia virtual, en la que identificaron al líder del parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, como jefe de Estado. La oposición venezolana tiene un presidente de la República de Wikipedia, se burló el martes el dirigente chavista. La reacción del mandatario se da en medio de una guerra de ediciones en Wikipedia que se produjo la semana pasada en los perfiles de Maduro y Guaidó. Usuarios etiquetaron al jefe legislativo como presidente interino después de que se declarara dispuesto a encabezar un gobierno de transición. La edición quedó así en la versión de portal en inglés. Al respecto, el gobernante socialista, con semblante serio, sin mencionar directamente a Guaidó, dijo pretende asaltar el poder político y convertirse en presidente de la República de Wikipedia, de la República Tuitera. Los cambios en los artículos dedicados a ambos políticos fueron resueltos por la enciclopedia virtual con la utilización de la frase legitimidad discutida, al identificar a Maduro como 50 presidente de Venezuela. El perfil de Guaidó en inglés sigue considerándolo presidente de Venezuela, aunque con el cargo en disputa. Allá ellos con su Wikipedia, con su Twitter, agregó Maduro. El fin de semana, usuarios denunciaron problemas para acceder a Wikipedia con el servicio de la estatal CANT, principal proveedor de telefonía e internet en el país. Sin embargo, el propio portal en su cuenta en Twitter lo desmintió y sostuvo que no presentaba ningún problema. Según los datos de nuestro tráfico, Wikipedia todavía puede accederse por un alto número de personas en el país. La disputa por la legitimidad en el poder ejecutivo venezolano traspasó fronteras. Mientras Rusia defiende la postura de no intervención en los asuntos internos de la nación caribeña, otros países y organizaciones han aplaudido la iniciativa de Guaidó de asumir lo que él llamó una presidencia interina. Además del apoyo del gobierno estadounidense y del de la Argentina, el viernes pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, saludó en Twitter a Guaidó como presidente interino de Venezuela, a lo que Maduro respondió también con ironía, acusando a sus adversarios de un golpe tuitero. Maduro inició el 10 de enero un nuevo mandato 2019-2025, desconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. En medio de la disputa por controlar el Palacio de Miraflores, Palacio de Gobierno, el Parlamento venezolano ofreció el martes una amnistía a militares que desconozcan a Maduro, al declararlo formalmente como usurpador. La oposición denuncia que la reelección del gobernante el pasado 20 de mayo fue producto de un fraude. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo el martes que los militares del país están dispuestos a morir para defender a Nicolás Maduro, quien el jueves juró un nuevo mandato presidencial de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional. Estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones y a usted como magistrado supremo, presidente constitucional, dijo el funcionario durante una reunión con Maduro que fue transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión. Esta misma jornada, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, volvió a instar a las Fuerzas Armadas a colaborar en la restitución del orden constitucional, en referencia a la presunta usurpación que estaría haciendo Maduro de la presidencia, lo que también decretó este martes el legislativo. Además, la Cámara dictó el martes un decreto de ley para garantizar la reinserción democrática de todos los efectivos policiales y militares que ayuden en el desalojo de Maduro del poder, que ejerce desde 2013. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana prometió lealtad absoluta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su nuevo gobierno, que comenzará el 10 de enero de 2019. Pero Padrino López señaló que Maduro es presidente por mandato del pueblo, que lo puso allí en los comicios del pasado 20 de mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos, y aseveró que la Fuerza Armada está fuerte y unida. Aprovecho este espacio para decirle a todos los factores internacionales que agreden constantemente a Venezuela que hay una Fuerza Armada que está vigente, cada día más consciente de su deber histórico, su deber constitucional, añadió. Con todo, dijo que no dejan de ser preocupación las acciones que adelanta la oposición, que también consideró como burlas a la Carta Magna para hacer frente al nuevo mandato de Maduro.
pero siempre enfrentamos con mucha firmeza y con mucha decisión todas estas burlas que se tratan de hacer a la Constitución, señaló. El gobierno de Nicolás Maduro denunció el miércoles que Estados Unidos incita a la violencia en Venezuela al no reconocer la legitimidad del jefe del Estado y, en cambio, saludar que la Asamblea Nacional Parlamento pretenda asumir las competencias del Ejecutivo. Venezuela exige respeto a su democracia. Voceros extremistas de Estados Unidos buscan desestabilizar el país e incitar la violencia, dijo el canciller venezolano, Jorge Arreaza, a través de su cuenta en la red social Twitter. El jefe de la diplomacia chavista citó un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en el que felicita, reconoce y apoya que el legislativo venezolano, de contundente mayoría opositora, haya declarado formalmente a Maduro como un usurpador de la presidencia. Pompeo también saludó que el Parlamento busque asumir las responsabilidades del Ejecutivo, un hecho difícil de concretarse pues el Supremo declaró a la Cámara en desacato en 2016. Por lo que sus actos son considerados nulos por el resto de poderes públicos. Pompeo, no conforme con liderar un criminal bloqueo económico y una operación de agresión internacional contra Venezuela, ahora promueve descaradamente un golpe de Estado, agregó Arreaza. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó ayer al titular del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, a construir unidad entre los grupos políticos y prometió que le apoyará hasta que se restablezca la democracia en el país caribeño. En un comunicado, la Casa Blanca informó de que Pence conversó por teléfono con Guaidó y reconoció el valiente liderazgo que ha mostrado el opositor tras la detención de la que fue objeto por varios minutos este domingo. Pence reiteró el firme apoyo de Estados Unidos a la Asamblea Nacional como la única entidad democrática legítima en Venezuela. Maduro juró el jueves su segundo mandato de 6 años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios señalados de fraudulentos y en los que no participó el grueso de la oposición. Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea no reconocen la legitimidad del segundo mandato del chavista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que no permitirá que en el país se produzcan nuevamente protestas como las registradas en 2017, que dejaron 128 muertos y decenas de heridos. La guarimba protesta violenta no puede volver al país. Tenemos que garantizar la seguridad, y al que intente guarimbear que actúe rápidamente la ley para que sea encarcelado, dijo el jefe de Estado. Maduro ofreció estas declaraciones durante una reunión con gobernadores celebrada en el Palacio de Gobierno y transmitida por el canal estatal venezolana de televisión. Durante este encuentro el mandatario inició el programa Venezuela Bella, que se desarrollará en 60 ciudades del país y aprobó recursos para tales fines. En tal sentido, aseguró que lo principal era el alumbrado público y reparar las vialidades. El presidente designó como responsables de este programa a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro del despacho de la presidencia, Jorge Márquez. El canciller Jorge Arreaza acusó a Washington de tratar de utilizar la Constitución para montar un golpe de Estado. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este miércoles en la ONU que el gobierno de Nicolás Maduro se enfrenta ahora mismo a un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos. Hemos denunciado ante el secretario general, Antonio Guterres, que de nuevo está en marcha un intento de golpe de Estado en Venezuela, dijo Arreaza en una conferencia de prensa en la que no aceptó ninguna pregunta. El titular venezolano de Exteriores, que a continuación también evitó a los periodistas en los pasillos de Naciones Unidas, acusó a Washington de tratar de utilizar la propia Constitución de Venezuela para montar un golpe de Estado en el país. Arreaza, que se reunió con Guterres en Nueva York, se expresó así después de que ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometiese apoyo al titular de la Asamblea Nacional Parlamento de Venezuela, el opositor Juan Guaidó, y le pidiese construir unidad entre los grupos políticos para lograr que se restablezca la democracia en el país caribeño. El canciller venezolano arremetió también contra su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, quien este miércoles alabó a la ANP por declarar formalmente la usurpación de la presidencia por parte de Maduro y por transferir temporalmente las competencias del Ejecutivo al Legislativo. Arreaza criticó que Pompeo citase artículos de la Constitución venezolana para tratar de montar un golpe de Estado y dejó claro que el país se resistirá a los intentos de provocar un cambio de régimen por la fuerza.
En un discurso de más de 20 minutos ante los periodistas, el ministro protestó por la permanente interferencia, intromisión, injerencia de Estados Unidos, de su gobierno, su élite dominante y de los gobiernos satélites de Estados Unidos en Venezuela. También denunció el bloqueo económico impuesto por Washington y aseguró que eso es lo que complica que el país se haga con productos esenciales o que tenga que pagar precios más altos por ellos. Ante la crisis política en el país, Arreaza recordó que el gobierno sigue apostando por el diálogo y agradeció la postura de Guterres, que siempre ha defendido que los problemas deben resolverse con discusiones entre los propios venezolanos.